La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del hospital sirio-libanés en Sao Paulo. Ricardo Montealto, conocido como el Rey del Acero, caminaba de un lado a otro en la sala privada. Sus pasos resonaban en el mármol como si fueran ecos de su propia desesperación. Tenía poder, dinero y prestigio, pero en ese momento nada de eso servía. Sus manos temblaban con el celular en la mano, cancelando reuniones sin importar el costo. El hombre más duro de la industria estaba a punto de quebrarse. El doctor Enrique Carvalho, el oncólogo pediátrico más respetado del país, entró con rostro serio y una carpeta en la mano. Ricardo lo miró fijamente, como si su vida dependiera de esas palabras. «Doctor, dígame que hay una salida», suplicó con la voz quebrada. El silencio se volvió insoportable. Cada segundo parecía un martillazo en el pecho. Finalmente, el médico suspiró y bajó la mirada. «Señor Ricardo, es leucemia linfoblástica aguda, muy avanzada». Ricardo sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. «¿Qué quiere decir con avanzada? ¿Cuánto tiempo?». La respuesta cayó como una sentencia. «Con suerte, 3 meses, tal vez 4». El empresario se desplomó en la silla de cuero, sin aire para reaccionar. Su hija Elena, de apenas 10 años, era su único lazo con la vida. El dinero, que tantas puertas le había abierto, no podía comprar un día más para ella. Era la primera batalla que no podía controlar con billetes. «Calidad de vida, señor Ricardo, es lo más que podemos garantizar», continuó el doctor con voz compasiva. «Los tratamientos más modernos ya fueron iniciados, pero la enfermedad avanza con una velocidad devastadora». Ricardo no aceptaba esas palabras, se aferraba a cualquier mínima posibilidad. «No me importa el costo, 100 millones, 200, lo que sea. Quiero la cura». El médico lo miró con tristeza. «Algunas cosas, señor, no tienen precio. Solo el amor podrá sostenerla en lo que viene». Elena, con sus rizos color miel y sus ojos verdes brillantes, no imaginaba el peso de esas palabras. Para ella, la vida seguía llena de rutinas impuestas, clases de piano, francés, natación y largas horas de estudio. En su mansión del Morumbi, rodeada de lujos, no le faltaba nada, excepto lo más importante, el cariño de un padre presente. Ricardo había reemplazado los abrazos con tutores y las sonrisas con agendas. La niña que lo necesitaba estaba desapareciendo en medio del frío mármol del éxito. En medio de esa rutina controlada, un día apareció Esperanza Silva, una mujer sencilla de 42 años. Había nacido en la periferia de Salvador y cargaba en el corazón una herida incurable, la pérdida de su hija Luz a causa de una neumonía. Desde entonces, la soledad la acompañaba, pero también le había dado una sensibilidad única para reconocer el dolor ajeno. Al llegar a la casa Montealto, su humildad contrastaba con los muros de lujo y el ambiente rígido. El primer encuentro con Elena ocurrió en el desayuno. La niña estaba sentada sola frente a una mesa inmensa, resolviendo ecuaciones de álgebra mientras comía cereales importados. Esperanza se acercó con voz cálida. «Buenos días, princesa». Elena levantó la vista sorprendida. Hacía meses que ningún adulto la llamaba con cariño. «¿Sabes lo que significa mi nombre?», preguntó la empleada. «Sí, significa esperanza en español», respondió la niña tímidamente. El vínculo nació en ese instante. Poco a poco, Esperanza rompió la coraza de Elena. Descubrió que a la niña le encantaba dibujar y crear historias, aunque su padre lo llamaba pérdida de tiempo. Entonces le enseñó a relacionar formas y colores con las matemáticas, convirtiendo el estudio en un juego. Cocinaron brigadeiros en la cocina, cuidaron flores en el jardín y hasta inventaron un taller de manualidades en el ático. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió una niña normal y no una futura heredera. Una tarde, mientras pintaban juntas, Elena hizo la pregunta que cambió todo. «¿Puedo llamarte mamá?». Esperanza sintió lágrimas resbalar por su rostro. No lo esperaba, pero en su corazón ya la había adoptado como hija. «Claro que sí, mi niña del corazón», respondió, abrazándola con toda la ternura guardada desde la muerte de Luz. Ese abrazo llenó vacíos en ambas, la niña huérfana de afecto y la mujer que había perdido a su propia hija. Mientras tanto, Ricardo
ciego en sus negocios, no percibía la transformación. Solo escuchó de Madame Dubois, la estricta institutriz, que Elena se estaba volviendo desobediente. La acusó de reír alto en el jardín y de faltar a una clase de piano por ayudar en la cocina. Enfurecido, llamó a su hija para reprenderla. Pero la respuesta que escuchó lo dejó sin palabras. «Papá, ¿alguna vez me has preguntado qué es lo que me hace feliz?». Ricardo escuchó a su hija hablar con una firmeza que nunca había visto. Elena, con apenas 10 años, le dijo que quería tiempo para ser niña, para jugar, para reír sin miedo. Él, acostumbrado a tomar decisiones frías en los negocios, no supo cómo reaccionar. El silencio entre ellos fue tan pesado que la niña salió corriendo, dejando al padre con un espejo incómodo de sí mismo. Por primera vez, sintió que podía estar perdiendo algo más valioso que su imperio. Elena comenzó a mostrar síntomas extraños días después. Dolores de cabeza frecuentes, cansancio al subir escaleras y manchas moradas en los brazos. Esperanza, con su instinto de madre, notó de inmediato que algo estaba mal. Tocó la frente de la niña y sintió fiebre constante. «Mi amor, tenemos que ir al doctor», dijo con voz preocupada. Elena dudó, temiendo la reacción de su padre, pero finalmente aceptó, confiando en la mujer que le regalaba cariño verdadero. El pediatra de la familia, el doctor Martínez, realizó varios exámenes de sangre. La expresión en su rostro cambió con cada resultado que revisaba. «Necesitamos internarla de inmediato», dijo con seriedad. Esperanza sintió que el mundo se le venía abajo. «Elena, inocente», preguntó, «¿voy a estar bien?». Esperanza la abrazó con fuerza. «Mientras yo viva, tú vas a estar bien», prometió, aunque por dentro el miedo la estaba consumiendo. Ricardo recibió la noticia en plena reunión con inversionistas internacionales. Al escuchar las palabras leucemia e internación urgente, todo lo demás perdió valor. Corrió al hospital con lágrimas en los ojos, recordando las veces que había dejado a Elena en segundo plano. Cuando llegó, la vio frágil, conectada a sueros, pero aún con fuerzas para sonreírle. «Papá, qué bueno que viniste», susurró la niña, como si cada visita de él fuera un milagro. En el consultorio, el doctor Carvalho fue directo. «Señor Ricardo, su hija tiene leucemia linfoblástica aguda. El cuadro es grave. El tratamiento puede prolongar su vida, pero debemos ser realistas». Ricardo apretó los puños con desesperación. «Dinero no es problema», insistió. El médico lo miró con compasión. «Esta batalla no se gana solo con dinero. Se necesita amor, fe y apoyo constante». Palabras que perforaron el orgullo del empresario como balas invisibles. En el hospital, Elena se aferraba a Esperanza como a un refugio. La empleada nunca la soltaba de la mano, contándole historias, cantándole suavemente y haciéndola reír en medio del dolor. Ricardo, al entrar en la habitación, se sorprendió al ver cuánto cambiaba su hija en presencia de aquella mujer. Había un brillo en los ojos de Elena que ni los médicos podían explicar. Ese brillo tenía nombre: amor. Fue entonces cuando apareció en escena Vittoria Almeida, la elegante prometida de Ricardo. Con perfumes caros y vestidos llamativos, llegó al hospital diciendo que quería apoyar. Elena la miró con desconfianza desde el primer momento. «¿Eres la novia de mi papá?», preguntó la niña con inocencia. «No, querida, soy tu futura madrastra», respondió Vittoria con sonrisa forzada. Ese título sonó frío, distante, y encendió la primera chispa de rechazo en la niña enferma. Vittoria no soportaba la cercanía entre Elena y Esperanza. En conversaciones privadas con Ricardo, empezó a sembrar dudas. «Ella se comporta como si fuera la madre de tu hija. No puedes permitirlo». Ricardo, confundido y vulnerable, comenzó a escuchar sus argumentos. Vittoria insistía en que Elena debía apegarse a su familia verdadera, y no a una empleada. Cada palabra de ella era un veneno que se iba filtrando en la mente del empresario. Mientras tanto, Elena disfrutaba los pequeños momentos de ternura. Esperanza le enseñaba a tejer pulseras y a contar cuentos para olvidar el dolor. La niña le decía «Mamá Esperanza», sin miedo, porque en su corazón ya lo era.
pero esa relación estaba a punto de ser atacada cruelmente. Vittoria planeaba separar a la niña de la única persona que le daba fuerza para resistir el sufrimiento. El conflicto no era solo médico, era emocional y espiritual. Y aquí me detengo para preguntarte a ti, que escuchas esta historia. ¿Qué crees que es más importante para una niña enferma? ¿Los lujos de una vida perfecta o el cariño sincero de alguien que la trata como hija? Escribe en los comentarios, el amor sana, si crees que el cariño puede más que cualquier fortuna. Vittoria esperó el momento oportuno. Una tarde, cuando Esperanza salió de la habitación, se acercó a Elena y le dijo en voz baja, «Esa mujer no te ama de verdad. Ella perdió a una hija y solo te está usando como sustituta». Elena abrió los ojos con horror. «Eso no es verdad», respondió temblando. Pero la duda quedó sembrada en su corazón como una espina dolorosa. Esa noche, cuando Esperanza regresó, la niña la rechazó con frialdad. «¿Es cierto que tu hija murió? ¿Y que yo solo te recuerdo a ella?», preguntó Elena entre lágrimas. Esperanza quedó paralizada, sin saber cómo responder. «Sí, perdí a mi hija, pero tú no eres un reemplazo, tú eres mi hija del corazón». La niña no soportó escucharlo. «No quiero verte más. ¡Vete!». Esperanza salió de la habitación devastada, con lágrimas que parecían quemarle el alma. La manipulación de Vittoria había funcionado. Los días siguientes fueron un tormento. Elena se negó a recibir a Esperanza. Su ánimo decayó rápidamente y su salud empeoró. El doctor Carvalho notó la diferencia. La niña había perdido las ganas de luchar. Ricardo veía a su hija cada vez más pálida y confundida, sin entender lo que pasaba. Vittoria, con su falsa sonrisa, repetía, «Es mejor así, Ricardo. Elena necesita aceptar la realidad de su linaje, no vivir en fantasías». Pero en su interior, Ricardo comenzaba a sospechar. Recordaba las risas de Elena junto a Esperanza, el brillo en sus ojos y la fuerza que demostraba cuando estaba con ella. Ahora, en cambio, veía una niña apagada, resignada a la enfermedad. El contraste era demasiado evidente. El padre estaba atrapado entre dos voces, la del amor verdadero y la del prejuicio disfrazado de razón. Y aquí va otra pregunta para ti. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Elena? ¿Hubieras creído en la maldad de Vittoria o en el amor de Esperanza? Escribe en los comentarios, «Yo elijo el amor si sabes que la verdad siempre se reconoce en el corazón». Elena cayó en una crisis grave durante la madrugada. Convulsionó en la cama mientras los médicos corrían para estabilizarla. Ricardo llegó desesperado, viendo a su hija debatirse entre la vida y la muerte. Esperanza, aunque había sido rechazada, permanecía en el hospital rezando en silencio. Los días en la UCI fueron los más oscuros para todos. Ricardo sintió que estaba perdiendo a su tesoro más grande. Vittoria, en cambio, aprovechaba para insistir en su discurso. «¿Lo ves? Esa mujer no es buena para Elena, solo trae confusión». Ricardo escuchaba, pero en su corazón algo no cuadraba. Recordaba cómo Elena se aferraba a Esperanza y cómo ahora, sin ella, parecía desmoronarse. El doctor Carvalho lo confirmó. «Señor Ricardo, el estado emocional influye en la recuperación. Su hija ha perdido la voluntad de luchar». Al escuchar esas palabras, Ricardo comprendió lo que había pasado. Elena había perdido la esperanza, literalmente. Recordó la última mirada de su hija cuando aún estaba alegre, riendo con la mujer que le daba fuerzas. Esa ausencia estaba matando lentamente a la niña. Por primera vez, Ricardo reconoció que había permitido que su orgullo y la manipulación de Vittoria causaran un daño irreparable. Esa noche, destrozado, llamó a Esperanza. «Necesito tu ayuda», dijo con voz rota. «Elena está muriendo, y sé que solo contigo puede volver a luchar». Esperanza lloró en silencio al escuchar la súplica del hombre que antes la había despreciado. Dudó un momento, temiendo que Elena la rechazara otra vez, pero decidió regresar. «Aunque me odie, no la dejaré morir sintiendo que no fue amada», respondió con valentía. Aquí te pregunto a ti, ¿crees que el amor verdadero tiene la fuerza de devolver la vida a alguien que ya no tiene esperanza? Escribe en los comentarios. El amor levanta.
si estás convencido de que el cariño sincero puede ser un milagro. Esperanza entró despacio a la habitación. Elena abrió los ojos y al verla se llenó de rabia. «Te dije que no quería verte», gritó la niña. Esperanza se arrodilló junto a su cama, ignorando la hostilidad. «Déjame explicarte, hija mía», suplicó. Elena insistió. «Solo me amas porque te recuerdo a tu hija muerta». La mujer contuvo el llanto, buscando palabras que brotaran del corazón. «No, mi niña», respondió con firmeza. «Al principio pensé que no podría amar otra vez, pero cuando te conocí, descubrí que te amo por quien eres, por tu sonrisa, por tu inteligencia, por tu ternura. No eres un reemplazo, eres mi hija del corazón, única y especial». Elena la miró confundida, dudando si esas palabras eran verdad o consuelo. Las lágrimas llenaron sus ojos inocentes. De pronto, la niña rompió en llanto. «Te extrañé tanto», dijo entre sollozos. Esperanza la abrazó fuerte, sintiendo cómo los muros de desconfianza se derrumbaban. «Yo también te extrañé, mi amor. No dormí una sola noche pensando en ti». Ese abrazo se volvió un pacto silencioso de lucha. Era como si la vida hubiera regresado a la habitación con ese reencuentro. Ricardo observaba la escena desde la puerta. Por primera vez en años, lloró abiertamente. Entendió que esa mujer humilde le había enseñado lo que ni su fortuna ni sus empresas podían darle, el verdadero significado de ser padre. Decidió quedarse, no como empresario poderoso, sino como papá dispuesto a luchar. La familia estaba renaciendo en medio del dolor. ¿Alguna vez perdonaste a alguien que te lastimó y descubriste que ese perdón trajo paz? Escribe en los comentarios. El perdón sana si crees que reconciliarse puede cambiar destinos. El doctor Carvalho explicó que la única oportunidad para Elena era un trasplante de médula ósea. Necesitamos un donador 100% compatible, pero es extremadamente raro, advirtió. Ricardo se sometió a pruebas, pero no era suficiente. Buscaron en bancos de donadores internacionales, sin éxito. El tiempo corría y la niña se debilitaba cada día más. Parecía que la esperanza se desvanecía. Entonces, Esperanza tomó una decisión audaz. Pidió que le realizaran los análisis. El médico dudó, pues las probabilidades eran mínimas. Sin embargo, al recibir los resultados no pudo creerlo. Esperanza era la donadora perfecta. Con el corazón acelerado, la mujer aceptó sin vacilar. «Haré lo que sea por salvarla, aunque me cueste la vida», afirmó con determinación. Pidió un favor al doctor, que su identidad permaneciera en secreto. Si Ricardo lo sabe, pensará que le debo algo, y si Elena lo sabe, se sentirá culpable. Quiero que crean que fue un donador anónimo. Lo único que quiero es verla vivir». El médico, conmovido, aceptó su petición. Era un acto de amor que trascendía cualquier lógica. El día del trasplante, Elena temblaba de miedo. Esperanza la tomó de la mano y le dijo: «Confía, mi hija. Alguien que te ama mucho te está regalando una parte de sí mismo». La niña sonrió débilmente, sin sospechar que esa persona estaba frente a ella. El procedimiento duró 6 largas horas, mientras Ricardo rezaba en la sala de espera. «Y ahora dime, ¿tú tendrías el valor de arriesgar tu vida por salvar a alguien que amas? Escribe en los comentarios. Yo daría todo si tu respuesta es sí». Los días siguientes fueron de incertidumbre. Poco a poco, los exámenes de Elena comenzaron a mejorar. El doctor entró con una sonrisa. «El cuerpo de tu hija está aceptando la médula. Es un milagro». Ricardo lloró de alivio y abrazó a Elena con todas sus fuerzas. «Papá, ¿podemos agradecer al donador?», preguntó la niña. «Claro que sí, hija», respondió él, aunque no sabía quién era. 3 semanas después, Elena pudo caminar por los pasillos del hospital. Pasaron frente a un cuarto donde Esperanza estaba internada. Aún débil por la cirugía, la niña se detuvo al ver su nombre en la puerta. «¿Por qué está aquí?», preguntó. Entraron y la encontraron recostada. Fue el doctor quien decidió revelar la verdad. «Elena, la persona que te salvó la vida está frente a ti. Fue tu mamá Esperanza». El silencio fue absoluto. Elena tembló y luego rompió en llanto. «¿Arriesgaste tu vida por mí?». Esperanza le tomó la mano con ternura. «Claro que sí, hija.
porque una madre da todo por su niña, incluso lo más valioso que tiene. Ricardo cayó de rodillas, conmovido como nunca. «Esperanza, salvaste a mi hija, y también me salvaste a mí». Vittoria entró furiosa al cuarto en ese momento. «Esto es una locura. Es una simple empleada. Ahora tendrán una deuda eterna con ella». Elena, llena de coraje, se levantó de la cama con las pocas fuerzas que tenía. «No hables así de mi mamá, Esperanza. Ella me ama de verdad, no como tú». Ricardo, firme, ordenó: «Vittoria, sal de nuestras vidas. Desde hoy no tienes lugar aquí». «¿Qué opinas tú? ¿Vittoria merecía ser expulsada después de tanta maldad?» Escribe en los comentarios: «Sí, lo merecía, si crees que la justicia siempre llega». El tiempo pasó y Elena se recuperó completamente. Sus rizos volvieron a crecer y su sonrisa iluminaba cada espacio de la mansión. Ricardo pidió matrimonio a Esperanza frente a su hija. «No por gratitud, sino por amor», le dijo. Ella aceptó entre lágrimas. Se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín, donde Elena fue dama de honor. Por fin, la niña tenía una familia completa. 2 años después, la vida en la familia Montealto Silva había cambiado para siempre. Elena, ya adolescente, participaba en grupos de apoyo para niños con cáncer, compartiendo su experiencia y regalando esperanza a otros. Ricardo había aprendido a ser un padre presente, dejando los negocios en segundo plano para vivir cada momento al lado de su hija. Una mañana, Esperanza tomó la mano de Ricardo y le dio la noticia: «Vamos a tener un bebé». Elena saltó de alegría, pidiendo una hermanita. La casa se llenó de risas y proyectos. Lo que antes era un palacio frío, ahora se había convertido en un verdadero hogar, lleno de amor y vida. Esa noche, Ricardo y Esperanza conversaban bajo las estrellas. «Me arrepiento de no haberte reconocido antes como el amor de mi vida», dijo él. «Yo me arrepiento de haber dudado que merecía ser amada», respondió ella. Ambos entendieron que el verdadero milagro no fue solo la cura de Elena, sino la transformación de sus corazones. Y aquí te dejo la última pregunta. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, incluso en medio del dolor? Escribe en los comentarios: «El amor transforma». Si piensas que la fe y el cariño son capaces de cambiar destinos,